recuerden, tienen los números en pantalla, pueden llamar para poder hacer su pregunta en vivo también. Algunos nos las están enviando a través del internet, otros están llamando por teléfono. Aquí desde Moreno Valley, Juan Cortés nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el papado y el hijo de perdición? Bueno, esta expresión, el hijo de perdición, se encuentra en la profecía del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, como el que se va a sentar en el trono de Dios, en el templo de Dios, y se va a hacer adorar como si fuere Dios. Y se le llama la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía quiere decir apartarse del camino recto, apartarse de la verdad. Y ya el mismo apóstol nos explica en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Noten qué interesante. Se predice la apostasía y se dice que algunos van a enseñar que no se deben casar. Esto está en el contexto de que el apóstol Pablo escribe a los obispos en la misma carta a Timoteo, en el capítulo anterior, y dice que los obispos deben ser casados. Primera de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí se dice entonces que los obispos deben ser hombres casados, maridos de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios, que es su iglesia? Y lo mismo dice de los diáconos. Pero sigue hablando el apóstol Pablo y dice, a pesar de estas instrucciones que él está dando, de que los obispos deben ser casados, maridos de una sola mujer, y de igual manera los diáconos deben ser casados, dice que vendría la apostasía. Y vamos de vuelta al capítulo 4 y al versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Aquí vemos que la apostasía consiste en apartarse de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el celibato, el prohibirle a los obispos y a los sacerdotes
y a los cardenales y aún al Papa el casarse, el apóstol San Pablo dice que es doctrina de demonio, es espíritus engañadores que están engañando. Qué duras son las palabras, pero a esto se refiere cuando dice que apostatarían de la fe. Y justamente el hombre de pecado es el que hace exactamente eso, apostata, enseña la doctrina falsa y se hace adorar como si fuera Dios, como ocupando el lugar de Dios en esta tierra. Así que respondiéndole a nuestro hermano Juan Cortés de Moreno Valley, la respuesta es: el hombre de pecado, el hijo de perdición, es justamente el sistema falso de el papado. No estamos hablando de una persona, de un individuo, estamos hablando del sistema que ya desde el año 1307 con el Papa Gregorio Magno, Gregorio VII, prohibió el casarse a los obispos y estableció estrictamente el celibato. Esa es una de las maneras como se ha apostatado de la fe. Otra es el establecimiento de un falso día de reposo, el domingo en lugar del sábado, tal cual como la Biblia lo profetizaba, que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, se iba a levantar contra todo lo que se llama Dios, se iba a adorar como si fuera Dios, se iba a hacer pasar como Dios y se levantaría contra la ley de Dios. Pensaría que tiene el derecho de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Bien, espero que esto haya respondido la pregunta a nuestro hermano Juan Cortés.